Dice el adagio popular, no todo lo que brilla es oro. Y nos dice el libro de la sabiduría de una manera tan elocuente de cómo la necedad del hombre ha hecho ver que todo lo que brilla allí es Dios. Y entonces nuestras comunidades primigenias miraron el sol y viéndolo brillar dijeron, es el Dios. Los otros vieron el fuego y viéndolo cómo ardía, es el Dios. Otros vieron la fuerza intrépida del viento, entonces ese es Dios. El libro de la sabiduría nos dice, necios, equivocados, erráticos, salgan de esa situación, miren más allá de lo que hay. ¿Quién hizo esa belleza del fuego? ¿Quién hizo esa belleza del sol? ¿Quién hizo rugir ese viento? Ahí está la grandeza y el poder de Dios. Igual pasa en los famosos escarceos, esos escarceos de amoríos, donde uno se puede ir detrás de una persona únicamente por lo que ve, aparentemente. Es que es tan hermosa, es que es tan hermoso, es que mire, y después, con el paso del tiempo, quitan y quitan lo que hay y dicen, ve, era una persona vacía, no encontré nada. Y otros dicen, además de ser tan hermosa o hermoso, encontré un valor supremamente agradable, que ese es el que le da brillo a eso, a esa existencia de esa persona. Maravilloso ese libro de la sabiduría, invitarnos al gran reconocimiento de la verdad. Busca la verdad, escudriña para que encuentres la razón de ser de tu vida. No te quedes con apariencias. Quita todos esos paradigmas de experiencias de físicamente bonitas, pero que por dentro son fatuidad. Fatuidad de fatuidades, nos diría el libro del Eclesiastés y de la sabiduría, vanidad de vanidades. Ninguneas a Dios y te quedas con lo más estulto, con lo más superficial. Ahí también hoy nos hace un llamado el Señor y nos dice, miren, les cuento que en el tiempo de Noé, el diluvio fue la clara muestra de cómo vivía ese pueblo indómito. Se casaban, bebían, tenían mala vida, hasta que llegó el diluvio y entendieron lo que había. Solo 8 personas se salvaron, la familia de Noé. De resto los otros perecieron. Y viene también algo, recuerden lo que les he dicho sobre Edith. Edith, la mujer que se convirtió en sal. Cuando usted esté a la mesa es muy fácil recordar a Edith. Siempre diga, páseme el cloruro de sodio, la sal. Ahí está Edith, es el bulto de sal. Entonces ella se le dijo, mire, sálgalo hoy su señora, porque va a venir en Sodoma y Gomorra, va a venir azufre, castigo porque este pueblo ha obrado intrépidamente contra Dios. Y corran, no miren para atrás. Pero Edith, salvaguardando su vida, dijo, no, yo siempre quiero ver a dónde viene el azufre. Y miró para atrás y se convirtió en sal. Entonces, de ahí nos dice el Evangelio,
Aquel que quiera salvaguardar su vida en nombre propio, la perderá. Aquel que realmente se entrega a mí, lo ganará. ¿Y cómo se entrega uno al Señor? Escuchándolo, sabiendo escudriñar lo que nos dice la palabra, no tragándonos entero todo lo que hay, sino analizando, viviendo, sembrando paz interior, recogiendo frutos de amor y de santidad, haciendo la noble caridad, sintiendo que el otro es templo vivo del Espíritu Santo y yo soy templo vivo del Espíritu Santo, y por lo tanto tenemos que ser edificadores, no podemos ser destructores. Todos los días lo vemos en las noticias, cada vez más el hombre en los afanes de su quehacer cotidiano cae en un abismo insondable, y caemos en el abismo insondable de la desesperación, del llanto y del rechinar de dientes, porque allí donde no se ha mirado a Dios, también la vida nos va mostrando los errores garrafales de cómo caemos en esos abismos y de cómo, si no levantamos la mano para decirle: Señor, sálvame, sálvame, Señor, sácame de este abismo, allí perecemos. Que sea hoy esa invitación de contemplar el diluvio, una inundación entre el Tigris y el Éufrates que se logra dar y que el escritor sagrado logra inspirarse en ella y logra decir: esto es universal. ¿Cómo sería la inundación entre el Tigris y el Éufrates para el escritor sagrado? Ver y contemplar eso, y lo coloco de esta manera tan plástica, tan metafórica. Todos vimos arder el Palacio de Justicia, allí en otrora, cuando se tomaron el Palacio de Justicia, esa subversión, y lo vimos arder, y quienes estábamos afuera, ¿qué se decía? Es todo un infierno. Eso es un infierno. ¿Cómo vivirá el que está allí metido sin poderse salir en medio de esas llamas? Después vimos Armero a los poquitos días, y cuando vimos cómo toda una población quedó totalmente sepultada por el lodo, y eso fue en el mes de noviembre, tiempo de los difuntos, tiempo donde estaba la liturgia diciéndonos, y fue hasta muy extraordinario ese año, hablaba la liturgia: caerá azufre y fuego, y así fue. Lo vimos totalmente en el Palacio de Justicia, el fuego ardiente devorador allí incinerando a la gente y a la institución. Y después vimos Armero arrasado totalmente, sepultado, y ahí vemos diluvios. Entonces un escritor sagrado se logra inspirar también en ello y logra decir: voy a hablar de cuál es la fuerza intrépida de un infierno, y empieza a escribir. El pintor también dice: vamos a hacerlo, y entonces coloca la pintura de la destrucción. Eso fue lo que hizo el escritor sagrado. Se valió de una inundación para mostrarnos una verdad, y es el llamado de Dios frente a la obediencia. Obedece a Dios y te escaparás de esa situación.